que estas opiniones procuradoras especializadas ya se tiene un mandato legal desde el 2010. El artículo 8, numeral 9 de la Ley 064 establece la facultad y a la vez deber que tiene la Procuraduría de emitir dictámenes, informes, recomendaciones y realizar análisis jurídico. En el marco del cumplimiento de ese mandato legal, hemos realizado este año, como tú bien lo decías, 4 opiniones procuradoriales relativas a diferentes temas de interés a solicitud de instituciones públicas, diferentes órganos del Estado. Vamos a seguir trabajando este año con las opiniones procuradoriales porque tenemos que cumplir la ley y el mandato que nos da el artículo 8, en numeral 9. Respecto específicamente a la opinión procuradorial especializada 04-2024, lo que ha hecho esta opinión es recoger, primero, la jurisprudencia internacional. Hemos analizado la opinión consultiva 28-21 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la jurisprudencia nacional. Hemos revisado la sentencia constitucional 084-2017, la que eventualmente en una aplicación convencional del artículo 23 del Pacto San José de Costa Rica permitía la reelección indefinida presidencial con relación a la sentencia 1010-2023 emitida el año pasado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y hemos llegado a la conclusión, y no es que la opinión, Junior, sea la vinculante, la obligatoria, sino lo vinculante es la sentencia, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional, que es la opinión consultiva. Ambas concluyen uniformemente, y nosotros recogemos esa conclusión, que la reelección en Bolivia no es un derecho humano y que en Bolivia se aplica el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que claramente establece, cuando se trate de presidente o vicepresidente, que se puede dar la reelección única vez, una sola vez, de manera continua, y no hay otra discusión al respecto. Esa fue la conclusión de la Procuraduría, que además, Junior, se encuentra en su integridad en un análisis de más de 50 hojas, publicada en la página web de la Procuraduría, esperando comentarios, reflexiones, y que puedan leer lo extenso del análisis que se realizó y fundamentalmente sus conclusiones a las que he hecho referencia. Es una opinión procuradorial que se ha desarrollado y que se ha elaborado, me imagino es bastante extensa, recoge la opinión consultiva de la CIDH, pero también recoge el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, lo que hace esta opinión procuradorial es recoger de todos lados aquellos argumentos que establecen, por ejemplo, que en Bolivia la reelección o la reelección no es un derecho humano y por lo tanto es un documento oficial de la Procuraduría que trata un poco de reflejar aquello de lo cual se ha venido hablando durante estos últimos meses, doctor Siles. Es un documento, un instrumento que se encuentra en el marco competencial de la Procuraduría y que parte del análisis de la primero 084-2017. Si en el momento que se ha emitido esa sentencia constitucional, tú me preguntabas, independientemente del cargo que ejercía en ese momento, si aplicaba esa sentencia o no aplicaba, te decía, tenemos que aplicar porque es jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Sin embargo, si el 2021 tú me preguntabas, y creo que lo he dicho públicamente, si aplica la opinión consultiva o la sentencia constitucional 084, yo te hubiera dicho la opinión consultiva porque es parte del bloque de constitucionalidades de obligatorio cumplimiento y claramente deja atrás, supera la sentencia 084. Pero a mayor abundamiento tenemos la sentencia constitucional 1010-2023, que en función de la opinión consultiva 2821 deja, ahora sí, superada, deja sin efecto alguno el análisis que en su momento se hizo interpretación en la 084-2017. ¿Y cuál es el fundamento? Y voy a ser bastante responsable en esto porque voy a copiar textualmente, voy a leer textualmente lo que dice tanto la opinión consultiva como lo que dice la sentencia constitucional 1010. La prohibición de reelección presidencial indefinida se basa en la priorización del bien común por encima del interés individual particular de una persona. Sea continua o discontinua, a más de no constituir un derecho autónomo, es incompatible con los principios democráticos. Pretende evitar que una persona se perpetúe en el poder y de este modo asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes. También aclarar
que esta opinión consultiva, si bien la opinión consultiva se refirió específicamente a Bolivia, a la reelección presidencial en Bolivia, la sentencia constitucional hace un análisis de la figura de la reelección en los 4 órganos del Estado, no únicamente en el órgano ejecutivo. No se puede decir bajo ningún fundamento que lo que dice la sentencia constitucional sobre la reelección es un obiter dictum, un dicho al pasar, algo complementario. Es jurisprudencia, es ratio decidendi, porque se ha referido precisamente a las condiciones y requisitos en Bolivia para ser reelegido. Ahora, escuchamos continuamente a su antecesor, don Wilfredo Chávez, que desafía al ministro de Justicia, al procurador, es decir, a todo cuan jurista se refiera a esta opinión consultiva de la CIDH, a la sentencia constitucional y a la propia Constitución. Y bueno, hace una analogía, por ejemplo, con lo que ha pasado con Lula da Silva en Brasil, doctor Siles. ¿Cuál es su opinión? Sí, lo he dicho en algún otro medio de comunicación. Primero, al hacer analogía en relación a otro país, tenemos que ver la Constitución brasilera. Nosotros tenemos que analizar la Constitución boliviana del 2009, porque también lo escuché hacer una analogía con Víctor Paz Estenssoro, que ha sido reelegido en múltiples oportunidades, anterior Constitución. Estamos hablando del artículo 168 de la Constitución del 2009. Ya lo quiero puntualizar, que a veces no hacen conocer a los medios de comunicación quienes son detractores de una opinión procuradorial especializada. La opinión consultiva 2821 ha sido emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Su emisión es vinculante, es obligatoria y es un mandato para todos los estados, pero particularmente para Bolivia, porque se ha referido específicamente al artículo 168 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. No lo estoy diciendo por soberbia o nada por el estilo. No hay mucha discusión más al respecto. Está clara la opinión consultiva, está clara la sentencia constitucional 1010-2023 y mientras no cambie la opinión consultiva o no cambie la sentencia constitucional, estamos obligados a su cumplimiento y acatamiento, no solamente las autoridades, servidores públicos, sino todos los particulares, como manda el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Usted dice, doctor Siles, no hay discusión, es decir, para usted no hay discusión, no hay debate, no hay análisis. La CIDH, la opinión consultiva 2821, la sentencia constitucional 1010-2023 impiden y posibilitan en estos momentos, así como están legalmente las cosas, el que Evo Morales sea candidato el 2025. Así es, y agrego algo más. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que lo único que permite para una reelección es una reelección por una vez de forma continua. No hay otra posibilidad de análisis, de aplicación o de interpretación. Estamos hablando, obviamente, 168 del cargo a presidente o vicepresidente de este Estado. ¿Se busca, usted cree, doctor Siles, desinformar? ¿Se busca de alguna manera confundir a la población? Porque, bueno, la opinión consultiva de la CIDH está por encima de la Constitución, ¿o no, doctor Siles? Teniendo en cuenta que Bolivia es signataria de pactos y tratados internacionales. Sí, a quienes buscan confundir, como tú bien lo has anotado, quienes tratan de distraer a la opinión pública, les pido que lean en su integridad este análisis procuradorial especializado, que no únicamente se refiere a la opinión consultiva y a la sentencia, sino básicamente se basa en el artículo 168. Recordarás, Junior, ¿qué decía la sentencia 084-2017? Que queda inaplicado el artículo 168, decía. O sea, ha dejado sin aplicación el 168 de nuestra Constitución Política del Estado. Al desaparecer esta sentencia 084, tener otra jurisprudencia tanto internacional como nacional, se vuelve a aplicar la Constitución y el 168 es claro. Y con relación a tu pregunta, la opinión consultiva, al igual que una sentencia que dicta la Corte Interamericana, es vinculante, es obligatoria, no únicamente por lo que dice el artículo 410 con relación al 256 de la Constitución, sino por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Boliviano. Es vinculante.
Ahora, doctor, lo voy a invitar a que escuchemos y le pregunto luego cuál es su opinión, porque le digo, hay algunos actores políticos que están al lado del levismo, que buscan confundir a la población, que desconocen la sentencia constitucional 1010/2023, que desconocen la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y apuestan por una candidatura de Evo Morales. Por ejemplo, hoy el tercer hombre más importante de este país, Andrónico Rodríguez, ha dicho, pide unidad en torno a Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2025. Es decir, el presidente del Senado, el tercer hombre más importante de este país, políticamente hablando, apuesta y pide a la gente apoyar la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones. A ver, vamos a escucharlo, por favor. La importancia del retorno de nuestro hermano Evo a la presidencia este 2025, si el año 2005 logramos ganar con un porcentaje histórico, que el 2025, queridos hermanos, hermanas, después de tantos años de grandes transformaciones, debemos nuevamente irradiar unidad con el objetivo, con el fin de lograr la victoria contundente el año 2025. Del 2005 al 2025, queridos hermanos, tiene que ser año histórico del Bicentenario y por supuesto a la cabeza de nuestro hermano Evo con el MAS y PCP, tenemos que reencaminar este proceso revolucionario que definitivamente, nacido de las entrañas del pueblo más humilde, tiene que continuar por el bien del pueblo. El voto, el apoyo, queridos hermanos, se traduce en trabajo y en obras. Eso siempre hemos demostrado, queridos compañeros, y muchos autoridades, exautoridades, ahora alcaldes, concejales, asambleístas saben cómo se ha encaminado a partir de 2006. Y estamos convencidos, queridos hermanos, de que estamos en el camino correcto a la cabeza de nuestro hermano Evo y por supuesto con el MAS y PCP que nació de ustedes, que nació de este pueblo más humilde. ¿Cuál es su opinión, doctor Siles? Porque Andrónico Rodríguez dice el retorno del hermano Evo a la presidencia en 2025, cuando usted dice hay una serie de argumentos legales que no le permiten a Evo Morales ser nuevamente candidato. Argumentos legales, doctrinales y jurisprudenciales y hasta constitucionales, que no solamente lo dice la Procuraduría. La Procuraduría recoge esos argumentos de jurisprudencia internacional, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y particularmente el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Desinformación, desconocimiento, la historia nos va a dar la razón. El señor Evo Morales no está habilitado para volver a una reelección presidencial. La Constitución le prohíbe. La reelección indefinida no es un derecho humano y fundamentalmente este país necesita, como lo decía, alternancia de poder, necesita este país equilibrio entre los órganos del Estado y por algo, sabiamente, nuestros constituyentes han pensado en que en Bolivia únicamente se puede dar la reelección presidencial por una vez de manera continua y no hay otra forma de leer la Constitución. Se ha leído el 2017 de manera diferente, aplicando favorablemente el artículo 23 del Pacto San José de Costa Rica, pero no había sido una lectura correcta. La propia Corte Interamericana, que es el máximo intérprete del Pacto San José de Costa Rica, ha leído ahora correctamente ese artículo 23 y ha concluido que no es un derecho humano la reelección indefinida en ningún país, y particularmente en el caso boliviano porque se ha referido al artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Procurador, políticamente hablando, ¿qué cree que hay detrás de quienes insisten en que Evo Morales sea nuevamente candidato el próximo año, más allá de todos los aspectos legales que lo imposibilitan o que le imposibilitan este extremo? Mi opinión es que se buscan pretextos, se buscan razones para convulsionar el país, para buscar como sanarse o curarse en sano, se dice, ¿no? Estoy inhabilitado, no voy a poder habilitarme, entonces voy preparando el camino para la protesta social como una forma de tratar de volver al poder. ¿Hay que preocuparse por esto, procurador? Porque hay quienes consideran que Evo está dispuesto a aliarse al propio diablo o incluso a Dios con tal de volver al poder.
Estamos en un Estado de Derecho, hay un pronunciamiento, no solamente el Tribunal Constitucional, para quienes dicen que otro tribunal puede cambiar el razonamiento, estamos hablando de una jurisprudencia internacional. Opinión consultiva emitida para el caso boliviano, para la reelección presidencial en Bolivia, y que es clara en su texto. La Procuraduría lo único que ha hecho es analizar ese texto, hacer un resumen, concatenarlo con la sentencia constitucional 1010-2023 y concluir que al final el 168 de la Constitución es claro. ¿Qué le diría usted, doctor Siles, a los abogados de don Evo Morales? Porque usted dice no está habilitado, ellos dicen sí está habilitado. ¿Qué les diría usted a los abogados del expresidente? Que cumplan el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son obligatorias, son vinculantes. Por algo existe el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales. Pero por otro lado también decirles que nuevamente apliquen el artículo 410 de la Constitución, el artículo 256 y lleguen a la conclusión, como ha llegado la Procuraduría, de que las opiniones consultivas también son vinculantes, son obligatorias, y mientras esos dos instrumentos no cambien, la verdad es una sola. En Bolivia la reelección presidencial únicamente se puede dar por el artículo 168 por una vez de manera continua. ¿Usted considera que el presidente del Senado está siendo mal asesorado? Porque usted lo ha escuchado en sus declaraciones vertidas la jornada de este viernes, doctor Siles. Te reitero, Junior, están preparando el camino para un fracaso jurídico, uno de los muchos que están teniendo en este tiempo. Y bueno, la convulsión social que seguramente será su plan B, su plan C, o tal vez siempre ha sido su plan A. Pero en un Estado de Derecho se respetan las sentencias, se respetan las opiniones consultivas y se las cumplen. Gracias, doctor Siles. Le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos mayores elementos respecto a esta, que es una opinión procuradorial especializada, la 004/2024, que recoge, como usted mismo dice, la sentencia 084, que lo habilitó a Evo Morales para ser candidato en 2019, la opinión consultiva 2821 del 2021, la sentencia constitucional 1010/2023 y además el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que en estos momentos legalmente Evo Morales no está habilitado para ser candidato a la presidencia el 2025. Gracias, doctor Siles. No sé si tiene algo más que agregar. No, gracias. Y esta práctica que en realidad siempre debió haberle hecho la Procuraduría, no entiendo por qué anteriores procuradores, especialmente el último procurador antes de mi designación, no la ha hecho práctica. La emisión de opiniones especializadas es un mandato, es una obligación legal que hay que cumplirlo. Llevamos en 4 opiniones y seguramente en otra oportunidad vendré a traer resultados de las demás opiniones que vayamos a emitir en esta gestión.